es el problema que está habiendo con la destrucción de hábitat, con la falta de alimento, para que entonces los jaguares vengan y se interrelacionen o tengan que buscar alimento en los ríos, y entonces hay una gran cantidad de cocodrilos de los cuales ellos se están alimentando. Estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo por el canal de YouTube de Río Verde, hoy vamos a hacer un episodio bien interesante porque últimamente por las redes sociales ha estado apareciendo muchos videos tomados por turistas o por investigadores que están haciendo trabajo de campo, principalmente en Brasil, donde aparecen jaguares cazando cocodrilos. Entonces, con los productores del programa, mi querido amigo Diego Bilbao, con el camarógrafo Rafael García, mejor conocido como Junior, estuvimos conversando pero qué raro, ¿no? O sea, en el único país del mundo donde se conoce interacciones de felinos con cocodrilos, por ahora es en Brasil, ni siquiera en África, que hay leones, hay tigres, hay chitas. Entonces empezamos a averiguar con quién podíamos conversar y logramos contactar, gracias a un gran amigo mío que se llama Luis Bassetti en Brasil, a el biólogo Joares May. Joares viene muchos años trabajando con fauna silvestre, principalmente con felinos, y logramos esta conversación donde él nos explica un poco qué es lo que él ha encontrado. Porque además lo interesante es que uno de los últimos videos que conseguí, que nos llegó, es de un jaguar melánico totalmente negro, alimentándose de un Melanosuchus niger, de un caimán negro, en la zona, creo que de la Amazonía brasilera. Pero Joares nos habla de que tanto en la parte atlántica como en la Amazonía se observan este tipo de interacciones. Entonces esperamos desde Cocodrilos del Mundo que disfruten enormemente este episodio del día de hoy. Estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo, hoy tengo el honor, primero estoy conociendo y segundo aceptó la invitación para participar en nuestros episodios al doctor Joares May. Joares es profesor de diversas universidades, trabaja en la ONG o la organización que se llama Pantera, es director de Ampara Silvestre, que es otra ONG que se encarga de recuperar fauna silvestre proveniente de diferentes conflictos o problemas que haya en Brasil. Él vive en Brasil, ha tenido experiencia en Belice, en México, en Argentina, en varios países de Latinoamérica, y es una de las personas que trabaja más con jaguares en Brasil. Este episodio lo vamos a llevar vamos a hablar un poquito de lo que él hace, pero vamos a terminar conversando del tema de interacciones jaguares Brasil, jaguares cocodrilos, porque últimamente han salido muchos videos de jaguares en Brasil, principalmente, comiéndose los cocodrilos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo pensaba, dentro de mi falta de conocimiento del tema, ¿será que la carne del cocodrilo es muy rica que hasta los jaguares se lo comen? Bienvenido, Joares, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Y empecemos hablando un poco del trabajo que tú vienes realizando. Sí, primero mucho gusto por la invitación, Álvaro. Es siempre una oportunidad muy interesante de hablar de vida silvestre, independiente de cocodrilos, jaguares. Yo soy veterinario hace 27 años, trabajando con conservación acá en Brasil. Empecé a desarrollar investigación con aguaraguazú, el primer punto, que el lobo de crina que tenemos acá en Brasil. Hice mucho trabajo con tapires, pero la principal especie que yo trabajo hoy son los jaguares, tanto en la América Central como en América del Sur. Entonces, es la especie que más me dedico. Siempre, claro,
no soy un experto en jaguar, yo soy solamente un veterinario y yo hago estudios de epidemiología y también tengo experiencia con la parte de captura, entonces soy solamente una pieza chica de una gran engranaje, de una gran máquina que se llama conservación, donde trabajo ayudando, desarrollando proyectos con diversos biólogos de diversos grupos. ¿Cómo llegas entonces? Porque el tema del jaguar es muy interesante, porque siempre la gente lo ve sobre el efecto que tiene sobre el ganado. Por lo menos Cierto. aquí en Venezuela es así. Y yo presumo que en Brasil ocurre porque también entonces cuando iniciamos nuestras conversaciones me hablabas de una persona que trabajó mucho eso en Venezuela, que es Rafael Hogestein. Sí, cierto. Este, en Brasil ocurre lo mismo, o sea, el jaguar también es una especie que afecta la ganadería en las estancias o fincas en el Brasil. Sí, sí, perfecto. Doctor Rafael Rogenstein, un venezolano que hace muchos años desarrolla el proyecto de conflicto entre ganadería y jaguares. Tiene artículos, libros, todo, que yo leí mucho y hoy trabajo con él como un amigo, como un compañero de trabajo. Y sí, su trabajo siempre fue una inspiración porque en Brasil hay mucho conflicto, que decimos. No solamente con jaguar, pero hay siempre con el aguaraguazú, con lobo de crina y los pollos, con ganado jaguar, con los caballos y los pumas. Entonces, esto siempre fueron una parte importante de la conservación acá en Brasil. Empezó con una ONG que se llama Procardívoros, que yo hice trabajo también por mucho tiempo, pero como había mucha gente trabajando con este objetivo, yo me miré al otro punto, que es la parte de enfermedad. Entonces yo siempre miré los jaguares de una forma distinta. Como veterinario, yo creo que el veterinario hay que mirar muchas veces como una herramienta. Entonces, si yo trabajo con enfermedad, yo puedo ayudar la ganadería, puedo ayudar los jaguares, puedo ayudar los cocodrilos y puedo ayudar las personas. Entonces, yo lo que hice un cambio en la forma como trabajo para hacer una herramienta para ayudar en cada una de las partes de la conservación. Ok, te entiendo. Entonces, claro, lo que pasa es que no me quiero adelantar a lo que conversamos fuera de cámara, fuera de la conversación. ¿Cómo llegas entonces al trabajo de la interacción jaguares-cocodrilos? Porque como dije en la presentación, existe un conflicto. O sea, Sí, vamos a ponerlo en contexto a la audiencia. Recientemente, no sé si es un video viejo o nuevo, aparece un jaguar melánico además. Tengo entendido que en la zona atlántica de Brasil comiéndose un melanosuco nígero, un caimán negro, y de ahí sí, viene, tengo que agradecer al doctor Luis Bassetti de sí. Brasil, que fue el que me hizo el contacto contigo. Este, ¿Cómo llegas entonces? Porque ocurre con frecuencia realmente ese tipo de interacción. Sí, dos puntos. La interacción con los jaguares y lo que llamamos acá en Brasil caimán azul o jacaré azul, que es lo más Ajá. grande, se pasa en la Amazonía. Y con los jaguares en Pantanal, con los caimán, se ocurre en Pantanal en, en una gran frecuencia. Pero como yo empecé a mirar la parte de epidemiología, empecé con los jaguares, siempre estudiando la parte de enfermedad y la parte de captura. Con esto comencé a comprender dónde se camina en un jaguar, cuál es la distancia de su área, por qué se recorre siempre acerca del río. Con el tiempo, principalmente en Pantanal, los investigadores comenzaron a comprender mejor que los jaguares son muy dependientes en la parte norte de Pantanal de los caimán como recurso alimenticio, recurso alimentar. Entonces, hay un desarrollo. El otro punto, cuando nosotros miramos a los jaguares, la parte de la mordedura, de la cabeza, de la musculatura, son muy fuertes. Este desarrollo se cree que fuera por cuenta de los reptiles, las tortugas y los caimán. Entonces, la forma como comen los caimán, como interagen con los caimán, es un desarrollo de largo plazo. Entonces, con la investigación que hicimos, con los rayos collares, con la investigación de la enfermedad
Y con la otra investigación comenzamos a comprender mejor que los jaguares tienen una gran interacción con los cocodrilos, principalmente en Pantanal, donde hay más investigación. Entonces, con esto, siempre hay una interacción entre lo que nosotros estudiamos con jaguares y lo que estudiamos con cocodrilos, porque la parte de depredador y presa, donde hay una interacción muy grande en todo Brasil. Ahora me llama la atención lo que comentas, porque, repito, en mi ignorancia del tema, en el caso venezolano, cuando el jaguar empieza a comer el ganado, hay algunas personas que lo relacionan a una disminución de la presa natural, ¿ok? Claro. Y como el ganado está encerrado, vamos a decir, en grandes extensiones, entre comillas, se le hace más fácil al jaguar cazar a esa presa. Sí. Cuando empieza a cazar el ganado o los cochinos o lo que sea, aquí se tiene la creencia de que se acostumbra. Y por eso entonces los dueños de estas tierras desean eliminar el jaguar. ¿Cómo? Entiendo lo que tú comentas de la mordida del jaguar, porque cada vez que uno hace una revisión del ganado que muere por el jaguar, es mordido en el cuello, Sí, siempre en cuello. ¿ok? Pero ¿por qué se muda, vamos a decir así, o por qué empieza a comer cocodrilos? Porque igual las imágenes que también tú me enviaste y podemos ver durante este episodio, los jaguares muerden a los cocodrilos también en lo que nosotros llamaríamos el cuello. Eso es Sí, importante. perfecto. Sí, vamos. Trabajo en Belice, en México. Allá no hay tantos cocodrilos, pero allá los jaguares los comen mucho los pecarí. Siempre. Pecarí, los armadillos. Entonces, son presas terrestres que hay una gran interacción. Más al sur, en Pantanal, nosotros miramos que los jaguares también los comen los pecarí mucho. Entonces, los caimán son parte de la dieta, ¿cierto? Mas no toda la dieta. Entonces, los jaguares los comen, los pecarí, los armadillos, los aguti, entonces todas las especies. Pero lo que se pasa, donde hay ganadería, la gente se mete a la floresta, al bosque, para sacar los pecarí, los armadillos, las aguti, que les encanta la carne. Entonces hay un conflicto entre las presas de jaguares y la carne que le sacan los rancheros en las fincas de las haciendas. Entonces el primer punto es este. El segundo punto es que los jaguares son muy conectados con el agua. Hay una interacción con la parte de bosque que se llega al agua, pero para tener una ganadería muchas veces se ponga el ganado cerca del agua por cuenta que es un recurso muy importante. Entonces hay dos conflictos al principio, con las presas del jaguar y las carnes que come la gente, con la agua, y el otro punto que se saca el bosque para que se tenga el campo para el ganado. Con esto la interacción es mucho grande. Entonces, el conflicto parte de la retirada del bosque que le encanta el jaguar, poner el gado cerca del agua que le encanta el jaguar, sacar la carne, las presas que le comen el jaguar. Entonces, sácanse todos los puntos juntos, esto que va a desencadenar que el jaguar se meta a comer ganado, porque no tiene dónde vivir, va a vivir cerca del bosque donde tiene cerca de la finca. No tiene que comer, se va el ganado. No tiene donde beber agua, se va cerca donde está el ganado. Entonces, esta es la acción humana que hacen la gran interacción con jaguar. Claro, el dueño de la finca le cree que es dueño de la tierra, dueño del agua, dueño de todo, pero se ha olvidado que hace más de 20.000 años hay jaguar en los sitios y que nosotros estamos acá solamente en un corto plazo, pero la gente cree que son los dueños de todo. Sí, qué interesante lo que comentas, porque como vuelvo y repito, o sea, la gente no lo ve, o sea, aquellos que estudian las relaciones o la biología o la etología de los jaguares, no ve lo que tú acabas de exponer, o sea, hay
hay una afectación de hábitat, hay una, bien sea por destrucción de la foresta, como dices, para incrementar la zona agrícola para el ganado. Hay una casa de subsistencia, vamos a llamarlo así, Sí, ¿ok? Porque podría también de alguna manera la casa deportiva, si es que el sí. dueño de la finca también caza por deporte, pero hay una extracción del alimento tradicional del jaguar. Sí, Entonces, si miramos los cocodrilos, ¿cuáles son las amenazas? Nosotros sacamos el pescado del río, que es la comida de cocodrilo. Cambiamos los ríos, le sacamos, pusimos una hidroeléctrica, hicimos un cambio para hacer agricultura. Entonces, cambiamos el hábitat, sacamos la comida, pusimos polución, muchas cosas de los dejetos de las personas en el agua. Entonces, los impactos de los cocodrilos son hábitat, comida y calidad de agua. Entonces, se mira los jaguares, los cocodrilos, la forma como nosotros somos una amenaza es lo mismo. sí, tienes razón. Ahora, en tu experiencia, cuando un jaguar ataca a un cocodrilo, ¿se lo come completo? Sí, no, no completo, porque, por ejemplo, en Brasil, en la parte de Pantanal, lo que se pasa, allá tenemos muchas piranas. Entonces yo estaba mirando un jaguar que hice la captura de un caimán. Pero llegó otro jaguar. Con esto, él le había le sacado una pieza de cuero acá en el cuello. Llegó otro jaguar a empezar a pelear. Cuando el caimán volvió, el cocodrilo volvió al río, las piranas lo mataron. Mira qué Entonces, interesante. los jaguares tienen que sacar el caimán del agua, poner arriba del río, porque se come el agua, las piranas le quitan todo. El otro punto es que va a comer donde tiene más carne, ¿cierto? Como el cuello, la parte de las costillas y la cola. Ajá. Porque la parte interna de donde tiene los órganos no es, lo es mucho interesante porque para el jaguar es la carne contaminada. Pero cuando miramos un jaguar comiendo un pecarí o un ganado, el jaguar empieza con cuello y con las costillas. Nunca le comen la parte posterior, porque en naturaleza, los animales silvestres, nosotros tenemos un grande pecho, una parte más amplia. Por ejemplo, los jabalí, los bisones americanos, siempre la parte anterior es más fuerte para que se pelea, para que tenga toda la protección. Nosotros que trabajamos con ganadería, nos encanta la carne de posterior, que es más saborosa para nosotros, e hicimos un cambio con el desarrollo del ganado, pero por 20.000 años los jaguares están acostumbrados a comer las costillas y los cuellos de todos los animales. Entonces, esa es la parte que le encanta. La otra parte de vísceras, de estómago, no le encanta jaguar, pero el jaguar es importante para mantener la interacción con los buitres. Entonces es importante que el jaguar le saque el caimán, coma una parte y la otra parte que coman los buitres. Y con esto también otros animales más chicos, como nosotros tenemos zorros o gatos chicos, que hace también una interacción. Entonces jaguar, el topo de la cadena alimentar, pero tiene su papel importante en la interacción con otros animales. Mira qué interesante. Realmente, yo creo que este episodio va a abrir algunas líneas de investigación a los biólogos que trabajan con cocodrilos, porque no conozco ningún biólogo que esté relacionado con cocodrilos que haga ese trabajo que ustedes están haciendo. Y más en Brasil, ¿no? Pero, ok, comentabas que hiciste un estudio de contaminación con mercurio en jaguares. Yo lo hice un trabajo. Ajá. Cuéntanos esa historia, porque realmente a mí me sorprendió. Entonces quiero que la audiencia sepa, para que entienda muy bien cómo funciona una cadena alimenticia cuando termina el humano comiendo algo de la naturaleza. ¿Cierto? Entonces, el Pantanal en Brasil es la parte oeste, más cerca de Bolivia o que es más cerca de los Andes, acá en Brasil, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces,
Todas las veces que hay una erupción volcánica, se ponga mercurio en el aire. Con esto hay mercurio en todos los sitios. Entonces, es normal tener mercurio en el ambiente. Una taja bajita, pero siempre hay. El otro punto, se usa mercurio muchas veces con la parte de agricultura, con, con alguna parte de defensivos agrícolas, con la parte de medicación de las plantas. Y Pantanal, alrededor de todo el Pantanal, tiene agricultura, mucho más con soya, y la parte de Pantanal es la parte más baja. Entonces, lo que hice, yo hice una investigación por un año haciendo captura de jaguares en dos sitios, en la parte norte de Brasil, que es la parte que se llama Puerto Jofre, donde hay una gran cantidad de turismo, pero también hay minería de oro. En la parte sur, donde hay también turismo, pero no hay minería. Entonces los dos sitios tienen interacción con las personas. Yo estaba mirando los papers y si había alguna investigación al respecto de mercurio. Entonces lo que hice, capturé jaguares en los dos sitios, saqué los pelos. ¿Por qué los pelos y no con sangre? Porque sangre, la información se queda por 2, 3 semanas, pero el pelo del animal se queda por 6 meses, porque se mantiene por más tiempo en el cuerpo del animal, el pelo. El sangre está todo el tiempo, se pasa por el hígado, se va a los riñones, se ponga una parte fuera, se limpia todo el tiempo, pero los pelos se mantienen una historia de casi 6 meses de información. Entonces yo saqué el pelo de animales que hice la captura para sacar informaciones y poner los collares y hacer el monitoreo. E hice la comparación de la parte norte donde hay minería con la parte sur. En la parte norte hay mucho más interacción con cocodrilos, hay mucho más interacción con peces, hay mucho más interacción con el río. Entonces el nivel de mercurio fuera 20 veces más grande en norte comparado con el sur. Pero si miramos como persona, el jaguar es un indicador de la calidad ambiental, el cuán peligroso es para las personas vivir allá. Un jaguar vive por 15 años, una persona 70 años. Entonces, si un jaguar tiene la capacidad de acumulación de 20 veces más mercurio do que el normal, imagina una persona por 50 años que vive en el mismo sitio. Entonces, el jaguar es el indicador de la calidad ambiental para las personas. Sí, muy interesante, porque como me decías, el pez se contamina, se lo come el cocodrilo y después el jaguar se come al cocodrilo y ahí viene la cadena de contaminación. Sí. Entonces, porque se va a hacerle un chequeo en el agua, el nivel es bajo. Se hace un chequeo en peces, el nivel es bajo, porque el periodo de vida es corto. Pero lo tiene que chequear los cocodrilos, que tienen un periodo de vida más amplio. Pero nosotros no tenemos gente que trabaja con cocodrilos, pero como yo trabajo con los jaguares, hice la idea de agua, peces, cocodrilo y jaguar. Entonces, tenemos una idea de la contaminación que hay en el sitio. ¿Qué es importante? La gente me pregunta si lo que hace el mercurio en los jaguares. No sé, pero te imaginas, si el mercurio baja 10% de la cantidad de huevos en los caimán, lo que se pasa en 30 años. Son animales de tiempo de vida largo. Son animales que dependen mucho de la cantidad de huevos. Que depende. Ahora Pantanal tiene el cambio climático, la cantidad de agua, fuego. Imagina cuántos nidos de cocodrilos se pierden en un periodo como esto. Y si tienes mucho mercurio que va a interferir en la parte reproductiva, se pierde una gran cantidad de diversidad genética de los cocodrilos. Y lo mismo se puede pasar con jaguares, que se puede también puede tener un cambio de la reproducción. Entonces, el verdadero impacto del mercurio nosotros no conocemos, pero esto es lo que pensamos de investigar para comprender en el futuro cuáles son las otras amenazas para los jaguares, los cocodrilos y todo el Pantanal.
Y qué interesante, realmente muy interesante, Juárez, todo este tema, o sea, todo lo que puede salir, se está haciendo o puede hacerse a raíz de unas imágenes en las cuales lo único que llama la atención es que un jaguar se coma a un cocodrilo, que podríamos decir que ambas especies están en el tope de la cadena alimenticia de su lado, ¿no? Sí. Nosotros también tenemos la nutria gigante que come muchos peces. Álvaro, es una cosa que nosotros tenemos la idea que es lo más grande, lo más importante. Pero en naturaleza hay cada uno con una posición de equilibrio. Hay la necesidad de tener cocodrilos, la nutria gigante, los jaguares. Ellos tienen la interacción. Nosotros hacemos el conflicto. Pero cuando hay solamente ellos, hace 2 días vimos un video acá en Brasil de un jaguar que le quitó una nutria gigante. Hace el otro tiempo que miramos una nutria gigante comiendo un cocodrilo. Y después un cocodrilo que le comió un cachorro de nutria. Entonces, hay siempre una interacción entre los grandes depredadores de Pantanal de Brasil que los mantiene en equilibrio, pero cada vez que hacemos un cambio con el agua, la pérdida de hábitat, ponemos toda la parte de la polución de la ciudad, los defensivos agrícolas de soybeans, y también la parte de minería con mercurio, estamos a romper el equilibrio que tenía en la naturaleza y no tenemos idea de lo que va a pasar para los próximos años con los animales. Sí, tienes razón, tienes razón. Es un tema muy interesante. Y una de las cosas que creo que lo comenté cuando empezamos a conversar, es que eso pasa en nuestra región. O sea, uno no sabemos porque no lo han filmado, no lo han hecho público. En África, por ejemplo, o sea, uno no ve los tigres o los jaguares comiéndose a los cocodrilos en África. O en el sureste asiático, que está el tigre de Bengala y también hay cocodrilos. De ahí que llame la atención que esté ocurriendo y como decía al principio, se le hace más publicidad, entre comillas, a que ocurre en Brasil, porque acá en Venezuela nadie lo ha visto. Sí. Yo creo que el primer punto, los tigres en Asia tienen una gran cantidad de porcinos distintos, de animales más largos, de más grandes, como los gaurs, que son como si fuera el ganado silvestre de Sí. Asia. En África los leopardos comen los impalas, los leones le comen los búfalos. Eh, los leones viven en gran grupo que consiguen matar presas más grandes. Los leopardos tienen que comer, sacar y poner el hato del árbol porque se pelean con las hienas y con todo. Los tigres tienen su pelea. Pero la América del Sur tiene su característica de no tener animales tan grandes. Por ejemplo, lo que tenemos acá más grandes son los tapires. Pero los tapires tienen como 200 kilos. Un jaguar va a tener 100 kilos. En Venezuela, 100, 120 kilos un jaguar más grande, pero normalmente 95 kilos. Un jaguar en Pantanal, 100, 110 kilos. El tapir, 180, 150. Entonces, para un animal que vive suelo, para matar un tapir es mucho más difícil. Pero la gran cantidad de caimán, la gran cantidad de tortugas, la interacción de los jaguares con los pecarí. Los grupos de pecarí antiguamente tenía como, no sé, 200 animales, 300 animales. Entonces, todo esto hacía una visualización diferente de lo que se pasaba con ellos. Acá diciendo que ahí tenemos tiempo corto de 9 minutos. Sí. Pero sin problema hacemos otra llamada. Entonces, el desarrollo que hubo en Brasil, en la América del Sur, en la América Latina, fuera los jaguares viven en sitios donde su presa principal sería un pecarí con 60 kilos o caimán o tortugas, pero nunca con animales más grandes. Entonces, por eso que la interacción con jaguares y cocodrilos es tan importante para los animales de acá en sur.
Y realmente es un tema, lo he repetido como 4 veces en esta conversación, muy, muy interesante. Y yo creo que lo que estamos generando es como abriendo posibilidades de inquietud a biólogos o médicos veterinarios para que estudien más estos casos. Joare, yo creo, no sé si qué más temas tocar al respecto. ¿Tú tienes algo más que comentarnos al respecto? Lo creo que los jaguares, la gente que desarrolla investigación con jaguares en Venezuela está mirando también las arpías, por cuenta que donde se vive un jaguar, normalmente vive arpías por arriba. Entonces se pelean por presas, pero nunca se pelean por la misma presa. Pero el tamaño del sitio donde vive un jaguar es casi que lo mismo de una arpía. Entonces, la necesidad ambiental que tiene. Por eso, para que se tenga, mira, para que se haga conservación de un jaguar, necesita muchos animales, pecarí, cocodrilos. Para esos animales necesita mucho bosque. Para este bosque necesita mucha agua. Y con mucha agua hay vida, hay personas. Se miran las principales ciudades del mundo, siempre se desarrollaron cerca del agua. Entonces, la conservación de arpía, de jaguar, de cocodrilo, que se hace la conservación de agua, el punto principal para tener vida de gente humana. Entonces, cuando empezamos a hablar con los puntos de las piezas que trabajamos, estamos a mirar la conservación del futuro de las personas. La gente siempre imagina que nosotros queremos la conservación de los animales y que se saca a la gente. No, el opósito. Queremos que se hable de conservación para que tengamos gente con mejor calidad de vida por mucho tiempo. Por eso, mirar el mercurio, mirar la enfermedad, mirar los desafíos que tenemos con conservación es una forma de hacer el cambio para que la gente tenga una mejor vida. No es para cambiar, sacar a las personas, es para que nosotros queremos que hay como vivir juntos con toda la riqueza. Y por eso es importante tener los cocodrilos, tener los jaguares y tener la gente en el mismo sitio. Sí, sí, bien bueno tu conclusión. Bueno, Joares, gracias por aceptar la invitación a nuestro episodio de Cocodrilos del Mundo y estamos en contacto. No, yo que agradezco mucho que la gente entienda siempre que cuando trabajamos en conservación estamos a mirar todas las especies y no solamente una. Por eso que es importante que la gente de cocodrilo, la gente de jaguar, los veterinarios de biólogos y los entusiastas tengan la oportunidad de conversar y escuchar como este programa. Entonces yo creo que es importante cada vez más que haya interacción. No existe en la naturaleza la gente que trabaja solamente con cocodrilo o la gente que trabaja solamente con jaguares. Existe la naturaleza y la gente que tiene interés. Y cada una de las personas se puede ayudar a la conservación final. Ok, gracias. Gracias a usted y a toda la gente que nos escucha. Como pudimos observar, son bastantes las interacciones, pero lo que nos estaba explicando un poco Joares es el problema que está viendo con la destrucción de hábitat, con la falta de alimento, para que entonces los jaguares vengan y se interrelacionen o tengan que buscar alimento en los ríos, y entonces hay una gran cantidad de cocodrilos de los cuales ellos se están alimentando. Lo interesante también es que todos los que alguna vez han tenido que ver con el tema de jaguares, es que el jaguar, como nos explicaba él, se alimenta principalmente o muerde principalmente el cuello de sus presas. Y eso se ha visto en muchos casos en Venezuela, cuando los jaguares o los tigres se alimentan del ganado en las sabanas venezolanas. Y casualmente hemos visto en los diferentes videos que reprodujimos durante la conversación con Joares que ocurre exactamente lo mismo. Pero fíjense lo interesante de la conversación, que Joares nos hace la revelación de que no solamente son cocodrilos, también se alimentan de perros de agua, que es también un depredador top en la cadena alimenticia, y los perros de agua, como saben, viven en el agua.
Entonces realmente todo esto es un tema muy interesante, espero que les haya gustado mucho el episodio. Aquellas nuevas personas que están viendo el programa Cocodrilos del Mundo, este episodio, se suscriban al canal de Río Verde en YouTube, le den like para que reciban todas las informaciones de los nuevos episodios que semanalmente estamos sacando. Y aquellos que tengan la oportunidad vengan a patreon.com y apoyar los diversos programas de conservación que a través de Río Verde estamos apoyando en Venezuela. Álvaro Velasco se despide, hasta una nueva oportunidad.